Si usted no tiene inconveniente, que a las 6:03 sale uno de Málaga, sí, y que para entonces que esté todo el mundo fuera de la zona de vía. Sí, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias. Circulará con marcha a la vista, al paso por la estación de Pizarra, a posibles personas próximas a la vía. He por visto que la policía y mucha gente están buscando a una persona de desaparecido, ¿no? Vale, perfecto. Pues paso despacito. Despacito por tu casa, ¿sí? Dime. Oye, mira, que he visto una cosa y voy a ir a reconocerlo. Ahora en el 158-800. He visto un bulto y voy a mirarlo, ¿eh? Como hemos podido escuchar en esta grabación, el Centro de Protección y Seguridad pide permiso al Centro de Tráfico para que salga el primer tren de la mañana a las 6:03, dirección Málaga-Álora, y el Centro de Tráfico de Adif lo autoriza. Entonces, el responsable de dicho Centro de Protección y Seguridad habla con el maquinista y le ordena la salida, advirtiéndole que vaya con precaución por posibles personas en las vías buscando a una menor. Pero en ningún momento ninguno se plantea que la niña pudiese estar en ellas. Y por último, escuchamos cómo el maquinista, cuando viene de vuelta de su primer viaje, observa un bulto en el lado opuesto que resulta ser el cuerpo de la pequeña Lucía. Al parecer, según la versión oficial, es este mismo tren en su primer viaje hacia Álora el que golpea la cabeza de la cría que se había quedado dormida en las vías. Resulta increíble que la chiquilla no escuchase en ningún momento el ruido que la máquina hace a su paso y no se moviese de la posición que se supone cogió mientras dormía. Pero no es lo único extraño en todo esto. Según cuenta el maquinista, en ningún momento nota o siente ningún golpe que le haga sospechar que ha podido atropellar a nadie. Y además, se supone que el trayecto lo iba realizando muy despacio, para poder reaccionar en caso de observar algo extraño en su camino. ¿Pudo no ver a la niña tumbada entre las vías? Tengamos en cuenta que dicho tren pasa 2 veces por encima de Lucía, una cuando va de ida y otra a la vuelta, ya que al frenar, la inercia del mismo lo hace recorrer 300 metros hasta que se detiene. Aún así, en ningún momento dicho tren atropella a la cría, ya que ésta no presenta ninguna lesión compatible con el atropello, lo que indica que la menor pasó por debajo del mismo sin que éste la arrollase, posiblemente porque esta máquina es una de las que tiene mayor altura, unos 30 o 40 centímetros desde el suelo. También cabe destacar que el maquinista, cuando detiene el tren y va a comprobar el bulto, observa como una furgoneta de color gris sin ninguna inscripción abandona el lugar cruzando las vías por el paso interior. ¿Podría ser esto una coincidencia o alguien que esperaba a que fuese encontrado el cuerpo? Pero no todo queda aquí. La máquina, que se supone termina con la vida de la pequeña Lucía, es llevada para analizar los posibles restos biológicos que ésta pueda tener en los bajos tras el atropello. Pues bien, después de un análisis exhaustivo de la misma, no encuentran resto ninguno que corrobore que dicha máquina atropelló a la menor. Pero vayamos a otro punto que comentamos en el capítulo anterior. Como ya sabemos, el padre de Lucía se encuentra cuando recibe la llamada que le comunica el fallecimiento de su hija, esperando para poder visualizar las cámaras de un almacén de materiales de construcción que se encuentran enfocando a las vías por donde se supone tenía que haber pasado la niña. Cuando esta grabación, junto con otra de una cámara a la entrada del bar a la estación, llegan, se descubre que faltan exactamente en ambas 1 hora de grabación, concretamente la que va desde las 11 hasta las 12. Pero la jueza no le da mayor importancia a este dato y no tiene en cuenta la pérdida de ese tiempo en el metraje. Mejor, escuchemos cómo lo explica el padre y narra lo que dicha jueza les dice. Y como bien dice, y de una de las entradas principales al bar de la estación. ¿Y qué sorpresa nos llevamos de nuevo? Pues mira que en uno de los autos que la juez nos envía, pues oye, que no tiene importancia, mira que hemos mirado por decirte, de 5 de la tarde a 11 de la noche y no hay nada, ninguna imagen, ni nadie en que entrañe ningún riesgo, ni llame la atención, ni de 12 de la noche a 4 o 5 de la mañana tampoco. Entonces se da por entendido que de 11 a 12 pues no tiene importancia. Pero bueno, ¿cómo no va a tener importancia, Dios mío? Y siempre, como yo siempre he dicho, siempre partiendo, en este caso es mi hija, como si fuera así de otra familia, que hay un bebé, porque es un bebé con 3 años, en paradero desconocido, y aparece de la forma que apareció. ¿Cómo nunca se le da importancia a esto? A nada. No, mira, la hora se ha perdido. Bueno, pues ya está, se ha perdido. Ahora vayamos a otro punto en el recorrido, concretamente donde se descubre el cuerpo de la pequeña Lucía. Junto a este lugar, y teniendo en cuenta que es el único punto en todo el trayecto que se supone recorrió la niña en el cual puede accederse mediante un camino que da a la carretera, hay un par de casetas ocupadas por un matrimonio, su hija y su yerno. Pues bien, estas personas comentan que en torno a las 5 de la mañana salta la alarma de su coche, al parecer tras recibir un golpe. Tras salir a comprobar qué sucede y guardar el coche en el garaje, aseguran que aquella noche allí había
alguien merodeando la zona. Y además que en los años que llevaban con el vehículo nunca había saltado la citada alarma. Pero mejor, escuchemos de boca del padre cómo narra estos hechos. En los años que tiene el coche, nos dice estos vecinos que los conocemos, pues claro, sobre las 5 ellos no se habían hecho eco de la noticia. Ellos esa noche estaban cenando, tal y cual, se acostaron, entonces ellos no sabían que había una niña perdida, ni que estaba en pizarra lo que había pasado. Bueno, pues sobre las 5 de la mañana, 5 y poco más o menos, está esta familia acostada en el silencio de la noche, en verano, con las puertas, con las ventanas abiertas, pues escucha como, claro, la alarma del coche. En esa parcela familiar vive este matrimonio y vive en otra casita la hija con el yerno. Sale el marido con el yerno, oye, el coche, la alarma, que se cogen el coche, lo aparcan, le vuelven a apagar la alarma y lo aparcan en un garaje que tiene y se vuelven cada uno para su vivienda. Cuando ya están acoplados otra vez con el silencio, se escucha como de unas pisadas, alguien había por allí, ellos lo que nos dicen, alguien había por aquí, no sé si venían a robar limones, no sé si venían a lo que fuera, pero alguien había esa noche aquí. Los perros ladran, lo ponen en conocimiento de los investigadores y tampoco, como ellos han dicho a día de hoy, nadie ha ido allí. Al mes creo que van como a intentar ver si le pueden coger huellas del coche, pero ¿qué huellas va a coger después de un mes, Dios mío? ¿Qué huellas va a coger? Ahora vamos a realizar un apunte. La noche que Lucía desaparece, se traen desde Sevilla perros especializados en la búsqueda de personas. Pues bien, el mejor de estos perros, al parecer un can muy famoso por su gran experiencia y labor, cuando comienza aquella noche a hacer el rastreo de la menor, empieza a dar vueltas alrededor del restaurante para finalmente tomar el sentido contrario al lugar donde terminó apareciendo el cuerpo de la niña. ¿Son los perros totalmente inútiles e incapaces de seguir un rastro dejado pocas horas antes? Creo que todos conocemos la respuesta a esta pregunta. Vayamos ahora al momento en el que se levanta el cuerpo. Como ya sabemos por el capítulo anterior, a los padres se les impide estar presentes en ese momento. El único familiar que asiste al mismo es el abuelo paterno de Lucía, el cual, al contemplar la escena, tiene que recibir tratamiento psicológico por la dureza de la misma. Pues bien, cuando se inspecciona el cadáver, se llega a una primera conclusión de que la niña ha fallecido debido a un golpe del tren, ya que presenta un traumatismo cráneoencefálico severo, un fuerte golpe en la cabeza. Pero esta cuestión la analizaremos en mayor profundidad cuando en el capítulo siguiente tratemos las lesiones que presenta la pequeña y que contradicen la versión oficial. Volviendo al momento del levantamiento del cuerpo, nos encontramos con un descuido, por llamarlo de alguna manera, del forense encargado del mismo, y es el siguiente. Según el protocolo a seguir en estos casos, cuando se procede al levantamiento de un cuerpo, se debe tomar la temperatura del mismo y la temperatura ambiente en el momento en el que se va a producir el citado levantamiento. ¿Por qué se realiza tal acción? Pues por el simple hecho de que el cuerpo humano, una vez fallece, deja de regular su temperatura, la cual se encuentra en condiciones normales en torno a los 36,5 grados centígrados. Y una vez muere, dicho cuerpo va perdiéndola a una velocidad que dependerá de varios factores: la masa del cuerpo, la temperatura del lugar donde ha sido hallado, el viento, etc. Pues bien, esta acción en el caso de la pequeña Lucía no se realizó. En ningún momento se le toma la temperatura ni a ella ni al entorno. Y no es hasta las 12:15 del mediodía en la mesa de autopsias donde se hace esta lectura, arrojando la misma que el cuerpo tenía una temperatura de 29,5 grados centígrados. Datar la hora de la muerte aun con todos los datos no resultaría una tarea sencilla. Unos estudios dicen que un cuerpo puede perder 1 grado por hora desde su fallecimiento y otros que en las primeras 4 o 5 horas pierde a razón de medio grado por hora. Así que, haciendo un cálculo rápido teniendo en cuenta que la niña, cuando se le toma la temperatura, ha perdido unos 7 grados, si cogemos el primer baremo de 1 grado por hora, la niña habría fallecido a las 5:15 de la mañana. Y si tomamos el segundo de medio grado en las primeras 4 o 5 horas, la hora se retrasaría hasta las 3:15. Ninguna de las dos franjas horarias coincidirían con la hora en la que se supone el tren golpeó a la menor, que sería en torno a las 6:35 de la mañana. Ahora vamos a narrar un detalle sucedido 2 semanas después del suceso. Un menor que se encuentra de botellón en un polígono cercano a las vías del tren a unos 600 metros de donde desapareció Lucía, encuentra en un cañaveral próximo a dichas vías y junto a un hueco en la alambrada por donde se puede acceder a las mismas, un bote de cloroformo vacío. El joven cuenta que no relató el hallazgo a las autoridades por miedo al revuelo del caso, pero en octubre llega a oídos de la policía y el menor les acompaña hasta el lugar donde dice que vio el citado bote que aún seguía en el mismo lugar y fue recogido por las autoridades, aunque éstas niegan en un principio que este guarde relación con lo acaecido aquella fatídica noche. Pero tengamos en cuenta una cosa: el cloroformo no es un producto de venta legal,
De hecho, es un anestésico y no se puede comprar ni con receta médica. Solo pueden adquirirlo personal autorizado y de entornos hospitalarios. Por lo tanto, ¿qué tan fácil es encontrar tirado un bote de dicho líquido en las inmediaciones de un lugar donde 2 semanas antes había desaparecido una mente? Vamos ahora a escuchar el relato de la persona que lleva el caso, el abogado de los padres de Lucía, Marcos García, el cual va a relatar varias cosas, entre ellas lo que piensa de la investigación llevada a cabo por el capitán de la Guardia Civil y también cómo dentro del mismo cuerpo tienen testigos que indican que la dirección tomada en dicha investigación les fue impuesta. Pero hay un punto más importante, y es que si el capitán de la Guardia Civil, que tiene mis respetos, pero como usted tengo derecho a criticarle, no a la institución del Duque de Ahumada, que es una maravilla, sino en este caso a un funcionario, este hombre hizo una investigación lamentable y fue inductiva. Pensaba que era un accidente y de ahí empezó a conseguir pruebas. En vez de hacerla deductiva, conseguir pruebas hasta llegar a la conclusión de accidente o de un homicidio. Pero es que además chocó con el criterio de varios compañeros suyos que honestamente, tenemos a uno y casi tenemos a varios más, nos van a dar, y ya lo ha hecho por escrito alguno de ellos, documentos de que se les obligó, entre comillas, a que no se investigara más que el accidente. Y esto es muy grave. Nosotros queremos llegar al fondo del asunto. Pero es que estos guardias civiles, entre ellos personas que son algo más que números, aunque los números también tenemos, nos han dicho que la investigación que ellos hicieron les conducía a una cosa distinta al accidente y que ellos pensaron más en el homicidio, pero que fueron, entre comillas, por el principio de disciplina, pues inducidos hacia una línea de investigación que no era la que realmente tenía que haberse realizado. Con lo cual, tenemos testigos dentro del Instituto de la Guardia Civil que son importantes porque, en definitiva, no se trata de enjuiciar a la Guardia Civil, sino de un funcionario que no lo hizo bien en contra de la opinión de otros funcionarios, también de Policía Judicial y del cuartel de Coín, que estando presentes en el momento, en el lugar, en la inspección ocular, etcétera, no coinciden con el resultado y la conclusión de accidente, sino con el resultado de que fue un homicidio y, desde luego, ya veremos si aparece el autor del homicidio. Y para terminar, quiero que veáis un trocito que he recogido de un canal, el canal de Antonio Grupo Rec Málaga, en el que los padres de Lucía realizan el recorrido que supuestamente hizo su hija. Es solo un minuto en el que he intentado recoger lo abrupto del recorrido, la oscuridad a la que se tuvo que enfrentar y la soledad que tendría que haber hecho frente con tan solo 3 años. Recordad que las cámaras siempre recogen más luz que el ojo humano y aún así resulta imposible ver por dónde van caminando. Si no fuese porque en momentos puntuales encienden la linterna, casi pensaríamos que todo el vídeo es una pantalla en negro. Os dejo ya con estas imágenes que no son otra cosa que la huida hacia lo desconocido que quieren hacernos creer tomó Lucía.